Sí, tenemos a esta hora en contacto al presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ex canciller también. Gracias por acompañarnos a esta hora. Heraldo, ¿cuál es su impresión de lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela? Bueno, creo que aún hay mucha confusión porque hay informaciones encontradas. Por un lado sabemos que está Leopoldo López y Juan Guaidó en la base de La Carlota, con algunos militares que lo acompañan y lo respaldan. Y, sin embargo, el llamado que ha hecho la población a concurrir, aparentemente todavía esa movilización no ha ocurrido. Por otra parte, el gobierno de Maduro expresa que tienen la situación militar bajo control. De modo que está poco claro la situación hasta ahora. La gran pregunta es, ¿acaso este alzamiento evidente de algunos militares es la reproducción de otros alzamientos en el pasado que han sido reprimidos, o acaso esta situación se va a extender? Lo que dice el ministro de Defensa de Venezuela, leal a Maduro, el general Padrino, es que las Fuerzas Armadas estarían siendo leales al gobierno. De modo que es bastante poco claro hasta ahora. Sé que han habido ya algunos lanzamientos de bombas lacrimógenas a algunos partidarios de Guaidó y de Leopoldo López. Una pregunta importante es cómo salió Leopoldo López del arresto domiciliario con muchos efectivos policiales alrededor, y evidentemente tiene que haber tenido alguna cooperación de ya sea la policía o Fuerzas Armadas. Así sí, que estamos en un momento de mucha incertidumbre aún, pero lo que se queda claro a mi juicio es que aquí se está jugando el todo por el todo Guaidó, que este es una movida bastante significativa y puede ser incluso definitiva. Sí, Heraldo, bueno, hay bastantes riesgos también que se abren con esta movida definitiva, como dice usted, y que el propio Guaidó ha dicho. Esta es la fase final de la llamada Operación Libertad. Aquí lo que hay concretamente es un llamado al alzamiento. ¿Ese llamado al alzamiento, a su juicio, es legítimo, está bien, es la vía de retorno a la democracia para Venezuela, o es un intento golpista, como ha calificado el propio gobierno de Nicolás Maduro y sus partidarios? Bueno, a ver, lo que está claro es que Juan Guaidó es la autoridad legítima porque es presidente de la Asamblea Nacional, el único poder elegido legítimamente en Venezuela, de modo que ahí hay una base de legitimidad incuestionable. Otra cosa, acaso este es el método. Él ha hablado de un alzamiento pacífico, pero cuando están involucrados Fuerzas Armadas, evidentemente que aquí hay un riesgo de que esto derive en un enfrentamiento. Heraldo, perdón, pero cuando usted dice que esto está bajo el alero de la Asamblea Nacional, cuyo representante máximo es Juan Guaidó, y por tanto es legítimamente el presidente encargado de Venezuela, ¿descarta entonces que esto sea un golpe de Estado? Bueno, no sabemos si esto derivará en un golpe de Estado o no. De modo que yo preferiría, por cierto, una solución pacífica a la crisis que vive Venezuela y que no haya enfrentamiento, porque puede haberlo, si es que hay fuerzas encontradas. Y, insisto, creo que Juan Guaidó es el representante legítimo del único poder del Estado como presidente de la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, yo creo que todo es especulación hasta estas alturas. Sí, conversábamos hace algunos instantes y nos preguntábamos cuál sería la reacción que va a fijar el gobierno de Chile en torno a esto, toda vez que es parte del Grupo de Lima. Ya sabemos cuál es la posición del gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto a la crisis venezolana. Ha apoyado directamente a Juan Guaidó, pero ¿será relevante lo que diga en torno a lo que está ocurriendo ahora? Bueno, puede ser relevante, sí. Yo creo que habrá un pronunciamiento. Me parecería difícil de pensar que no haya una manifestación pública de parte del Grupo de Lima, y creo que tiene que ser en función, de nuevo, de una solución pacífica a esta crisis, que no haya enfrentamiento, porque francamente lo peor que podría pasar es un enfrentamiento que derive en una situación mayor, ya sea en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la policía, o entre sectores de las Fuerzas Armadas, y eventualmente hasta algo mayor que eso. De modo que yo supongo que habrá un pronunciamiento. Difícil concebir que no lo haya.
¿Se puede evitar efectivamente, Heraldo, el derramamiento de sangre? ¿Cuáles son los escenarios que se abren de un llamado al alzamiento como este? Porque básicamente lo que sabemos es que Chile y quienes están apoyando los movimientos de Juan Guaidó han sido tremendamente enfáticos, y nuestro país así lo ha ratificado varias veces, en pedir que esto sea por la vía pacífica. ¿Cuántas posibilidades de que sea realmente pacífico hay? Bueno, yo creo que la única posibilidad es que los altos mandos de la Fuerza Armada Bolivariana vean que este movimiento es más masivo del que ha ocurrido en el pasado, y que decidan que, bueno, van a estar del lado de Guaidó, y que en definitiva entonces se plieguen a este movimiento. Esa sería el único escenario en que no haya enfrentamiento, o bien que este alzamiento sea un alzamiento tan parcial que se desvanezca con el paso de las horas, y que al final de cuentas ocurra lo que ha ocurrido en el pasado, es decir, que sean arrestados por parte de las tropas leales, particularmente los altos mandos que han estado incuestionablemente con Maduro. Sí. Así que ese pueden ser los dos escenarios más posibles. Aparentemente hasta ahora pareciera que este es un alzamiento parcial, no es tan masivo como se pensó en las primeras horas, pero esto todavía está por verse. Sí, Heraldo Muñoz, ex canciller, en contacto con nosotros. Heraldo, quería preguntarle su apreciación respecto de la ausencia de Nicolás Maduro, y no solamente hoy, donde solamente hemos escuchado o visto a Diosdado Cabello y otros ministros referirse a lo que está pasando. Su ausencia hoy día en Twitter, por ejemplo, y según periodistas con quien hemos conversado más temprano desde Caracas, no lo ven en actividades oficiales físicamente hace varios días. No se sabe físicamente dónde está Nicolás Maduro. Bueno, esa es una especulación. Efectivamente ha estado menos presente en las últimas horas, por lo menos así lo hemos percibido, pero puede ser justamente un resguardo ante la gran movilización que Juan Guaidó había anunciado para mañana. De modo que habrá que ver cuáles son las razones que él no haya aparecido en las últimas horas en los medios de comunicación o en las redes sociales. Heraldo, ¿podemos pensar que haya algo bajo cuerdas que no conocemos? Que, por ejemplo, el destino de Nicolás Maduro esté zanjado. Sabemos que una de las situaciones que puede imposibilitar el paso al costado de Nicolás Maduro es que si no hay medidas especiales, a él se le podría abrir un futuro judicial bien complejo, que podría haber represalias y él debe temerlas también. ¿Puede ser que aquí estemos en la presencia de algún tipo de negociación en torno al futuro de Nicolás Maduro, o no hay nada que nos haga pensar en eso? Bueno, podría ser. A estas alturas creo que sería especulación el pensar en ello, pero no se puede descartar totalmente que exista esa posibilidad. En estos procesos donde no hay transparencia, donde hay un régimen dictatorial como el de Maduro, muchas de estas situaciones dan lugar a especulaciones, y en definitiva no sabremos hasta más adelante, pero pareciera que un escenario de negociación no es el más probable. Ojalá fuera así, porque yo creo que una negociación es la única salida viable para Venezuela, y hemos algunos estado promoviendo la búsqueda reservada de esas negociaciones. Todo puede suceder, pero hasta ahora no hay claras señales que eso esté sucediendo. Ojalá que sea así. Muy bien, Heraldo Muñoz, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos esta mañana. Ahí está el ex canciller Heraldo Muñoz. En tanto, la Unión Europea apela a una solución política y pacífica de lo que pasa en Venezuela. Vamos a la pausa y ya regresamos con más detalles.